En la orilla del mar de Galilea, Simón Pedro, un sencillo pescador, lanza sus redes con la esperanza de una buena pesca. Después de una noche sin éxito, un hombre se le acerca. Es Jesús de Nazaret. Le pide subir a su barca para enseñar a la multitud. Luego, le dice que lance nuevamente las redes. Esta vez, las redes se llenan de peces. Asombrado, Pedro cae de rodillas ante Jesús. Entonces Jesús le dice: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro deja todo y lo sigue, dando inicio a una nueva vida. Una noche, los discípulos iban en una barca, cuando una gran tormenta sacudió el mar. De pronto, vieron a alguien caminando sobre el agua hacia ellos. Era Jesús. Llenos de miedo, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y, con la mirada fija en Jesús, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al sentir el viento fuerte, dudó y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ambos subieron a la barca, y el viento se calmó. Los discípulos adoraron a Jesús, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Un día, mientras Jesús y sus discípulos viajaban cerca de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Los discípulos respondieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías, o alguno de los profetas». Entonces Jesús les hizo una pregunta aún más importante: «¿Y ustedes, quién dicen que soy?». Pedro, con firmeza y fe, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús se alegró por su respuesta y le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y añadió: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Desde ese momento, Pedro entendió que había un propósito más grande para su vida: ser un pilar en la formación del pueblo de Dios. El tiempo pasó, aquella noche era oscura y llena de tensión. Jesús había sido arrestado, y Pedro lo seguía de lejos. Mientras lo llevaban ante el sumo sacerdote, Pedro se quedó en el patio, intentando pasar desapercibido entre la multitud que se calentaba junto al fuego. Una sirvienta lo vio y se le acercó. «Tú también estabas con Jesús el Galileo», dijo. Pedro, asustado, respondió: «No sé de qué hablas». Más tarde, otro lo reconoció. Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro volvió a negar con juramento: «No conozco a ese hombre». Finalmente, un tercero insistió: «Seguro que tú eres uno de ellos. Tu forma de hablar te delata». Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». En ese instante, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Lleno de dolor, Pedro salió del lugar y lloró amargamente. Su corazón estaba quebrantado por haber fallado a su maestro. Después de la crucifixión, Pedro se encontraba lleno de dolor y remordimiento por haber negado a Jesús. Pero al tercer día, las mujeres anunciaron que la tumba estaba vacía. Pedro corrió hasta el sepulcro y vio con sus propios ojos que Jesús ya no estaba allí. Días después, mientras Pedro pescaba con otros discípulos en el mar de Galilea, Jesús apareció en la orilla. Les preparó un desayuno y los llamó. Al compartir el pan y el pescado, Jesús miró a Pedro con ternura y le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». 3 veces Jesús le hizo la misma pregunta, y 3 veces Pedro afirmó su amor. Así, Jesús restauró a Pedro, perdonándolo por sus negaciones y confiándole el cuidado de su iglesia. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos esperaron unidos en Jerusalén como Él les había mandado. Entonces llegó el día de Pentecostés. Un viento recio llenó la casa y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie con valentía ante una gran multitud y predicó con poder sobre Jesús, su muerte y resurrección. Las palabras de Pedro tocaron profundamente a la gente. Ese día, más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. La iglesia nacía con fuerza, y Pedro se convertía en un líder valiente, guiado por el Espíritu de Dios. Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde a orar cuando un hombre cojo de nacimiento, que pedía limosna todos los días en la puerta llamada Hermosa,
les pidió ayuda. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, el hombre fue sanado. Se levantó, caminó y entró al templo saltando y alabando a Dios. Todos los que lo conocían quedaron asombrados. Este milagro dio más impulso al mensaje del Evangelio. Pedro aprovechó para predicar nuevamente con valentía, dando la gloria a Jesús resucitado. Mientras Pedro oraba en la azotea de una casa en Jope, tuvo una visión celestial. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de todo tipo de animales, incluso aquellos considerados impuros por la ley judía. Una voz le dijo, «Pedro, levántate, mata y come». Pedro se negó, diciendo que jamás había comido nada impuro. Pero la voz respondió, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esto ocurrió 3 veces. En ese momento, llegaron hombres enviados por Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios. Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas, y que el Evangelio debía ser predicado también a los gentiles. Fue a casa de Cornelio, les habló de Jesús, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Así, Pedro fue testigo de cómo Dios abría la salvación a todas las naciones. Después de predicar con valentía, Pedro fue arrestado por orden del rey Herodes, quien ya había mandado matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Pedro fue puesto en una prisión, fuertemente custodiado por soldados, encadenado entre ellos. La iglesia oraba sin cesar por él. En la noche, mientras dormía, una luz celestial llenó la celda. Un ángel del Señor apareció, tocó a Pedro y lo despertó. Las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel le dijo que se levantara y lo siguiera. Pasaron junto los guardias sin ser vistos, y cuando llegaron a la puerta de hierro de la ciudad, ésta se abrió sola. Pedro fue liberado, comprendiendo que Dios mismo lo había rescatado. Con el paso del tiempo, Pedro se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia. Su testimonio, sabiduría y autoridad eran reconocidos por todos los creyentes. Predicó a judíos y gentiles, viajó a diferentes regiones fortaleciendo las comunidades cristianas y confirmando la fe de muchos. A pesar de los milagros que Dios hacía a través de él, Pedro también enfrentó desafíos. Debió corregir divisiones dentro de la iglesia, aclarar malentendidos sobre la ley y la gracia, y aprender a confiar cada vez más en la guía del Espíritu Santo. Pedro escribió cartas que hoy son parte del Nuevo Testamento, animando a los creyentes a mantenerse firmes en medio del sufrimiento y a vivir con santidad, amor y esperanza. Con los años, la persecución contra los cristianos se intensificó. Pedro fue arrestado por las autoridades romanas por predicar el nombre de Jesús. A pesar de estar en prisión, su fe no se debilitó. Animaba a los demás creyentes desde su celda, escribía cartas y oraba constantemente. Pedro sabía que su muerte se acercaba, pero no temía. Recordaba las palabras de Jesús cuando le dijo que un día iría donde no quisiera y que glorificaría a Dios con su muerte. En lugar de angustiarse, Pedro se mantuvo lleno de paz, sabiendo que había corrido bien la carrera de la fe. Finalmente, el día llegó. Pedro fue condenado a morir crucificado por su fe. Pero, lleno de humildad, pidió ser crucificado boca abajo, diciendo que no era digno de morir como su maestro. Su petición fue respetada, y Pedro entregó su vida con dignidad y valor. Aunque su cuerpo murió, su testimonio quedó para siempre. Pedro, el pescador que fue llamado por Jesús, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Sus cartas, su predicación y su amor por Cristo siguen impactando al mundo. Su vida fue un reflejo de transformación, obediencia y fe hasta el final.